En el presente video vamos a analizar un tipo de técnica utilizada para el control de gestión. Hay diferentes formas de hacer control. Lo podemos hacer a través de presupuestos, analizando información, haciendo auditorías. Este control tiene que ver más con indicadores. Para eso entonces vamos a utilizar un conjunto de indicadores que nos van a mostrar cómo están las distintas partes de la organización. Esto es para monitorear la gestión y poder corregir los rumbos de la gestión. Nos preguntamos, ¿qué es un tablero de control? Podemos definir entonces un tablero de control como un conjunto de elementos indicadores definidos previamente y que nos permiten ver cómo está la situación de la empresa. La idea principal es que aquello que no mido no puedo controlar. Entonces, para poder definir estos indicadores, tenemos que tener claro cuál es el objetivo de la empresa, cuál es su realidad. Y el desafío será ver que esos indicadores elegidos sean realmente significativos y que el camino que está desarrollando la empresa va en la línea en que la empresa ha fijado. Es muy importante ver cuáles son las debilidades y fortalezas de la organización. Veamos cuáles son los objetivos del tablero de control. Tenemos el objetivo de conocimiento, cuya función es proponer una estrategia que conlleva al conocimiento de las claves del negocio. El objetivo del control es analizar y controlar los resultados a los efectos de garantizar el alineamiento de las ejecuciones con los objetivos que han sido determinados. El objetivo de difusión es importante ya que comunica y traduce horizontalmente los objetivos económicos de la empresa. Por último tenemos el objetivo de comando y dirección, cuya función es definir criterios que ayuden a clarificar la asignación de valor agregado y de valor económico en un eje temporal definido. Anteriormente dijimos que el tablero de control era una herramienta de diagnóstico permanente en las empresas. Existen 4 tipos genéricos de tablero: el tablero de control estratégico, el tablero de control directivo, el tablero de control operativo y el tablero de control integral. Veamos el tablero de control estratégico. Este tablero brinda información interna y externa respecto al posicionamiento y el largo plazo. El tablero de control directivo, en cambio, monitorea a la empresa en su conjunto y las diferentes áreas clave. Los resultados son a corto plazo. El tablero de control operativo es el que me permite el seguimiento del estado de situación de un sector o un proceso para tomar medidas correctivas. Por último tenemos el tablero de control integral, que es el que agrupa la información más relevante de las 3 perspectivas anteriores y está destinado a la alta dirección. Para poder construir un tablero de comando integral necesitamos tener factores críticos de éxito y también indicadores de gestión. Estos factores críticos de éxito los podemos definir como la representación que se le da valor económico en la actividad del negocio. Y los indicadores de gestión es esa transformación de los factores críticos de éxito en variables mensurables. Recordemos que todo aquello que no puede ser medible carece de valor. Por lo tanto, tenemos las estrategias, las metas y los objetivos que se van a expresar en factores críticos de éxito. Estos factores críticos de éxito se traducen y se miden en indicadores de gestión y los indicadores de gestión los vamos a integrar en los tableros de comando integral. Vamos a incorporar un segundo concepto y es el del Balance Scorecard o cuadro de mando integral. Este es un modelo de gestión estratégica diseñado por Kaplan y Norton. ¿En qué se diferencia con el tablero de control? Bueno, lo primero que debe definir una empresa es su razón de ser, es decir, para qué existimos, cuál es nuestra función en la sociedad, y a partir de allí la empresa debiera definir con claridad
cuáles son sus pilares, cuáles son sus valores y también es importante que la empresa diga cómo se pretende ver en el futuro dentro de un tiempo determinado. A diferencia del tablero de control, el Balance Scorecard es un modelo de gestión estratégica que incorpora una mirada estratégica justamente dicha y visualiza la empresa a largo plazo. Se centra fundamentalmente en los aspectos claves para lograr el éxito sostenible. Para llegar a la visión, las empresas definen su estrategia. Es decir, definir una estrategia es ver cuál es el camino de acción, cuál es el plan de acción para poder lograr lo que queremos. Dentro de ese esquema se insertan los mapas estratégicos y lo que denominamos el Balance Scorecard. Un mapa estratégico es una representación gráfica de esos caminos que la empresa pretende recorrer, en términos estratégicos, por supuesto, para poder lograrlo. A partir de allí se definen los objetivos de las personas que conforman la organización. ¿Cuál es la idea? La idea es que los procesos que realicen esas personas generen resultados estratégicos. Así tendremos que el Balance Scorecard es un conjunto de indicadores definidos en orden a la estrategia del negocio. Estos profesores Kaplan y Norton hablan de 4 miradas diferentes del negocio, es decir, 4 perspectivas diferentes. La perspectiva financiera, la perspectiva de los clientes, la perspectiva de los procesos internos y la perspectiva del aprendizaje y de crecimiento. Respecto a la perspectiva financiera, tenemos que tener en cuenta qué es lo que esperan los accionistas y los propietarios del negocio. Sabemos que no hay negocio sin propietarios y sin accionistas, entonces, para que ellos estén satisfechos, lo lograremos teniendo los clientes satisfechos, ya que es el cliente el que nos permite alcanzar los objetivos financieros. Por lo tanto, si el cliente no está satisfecho, corremos el riesgo que se vaya y por lo tanto no vamos a poder lograr que los accionistas estén satisfechos. Con los clientes tendríamos la segunda perspectiva, es decir, la perspectiva de los clientes. Ahora bien, ¿cómo alcanzamos la tercera perspectiva? La tercera perspectiva es la de los procesos internos. Por eso, necesito trabajar con procesos cuya característica sea la excelencia. De esta manera, para poder lograr clientes satisfechos y accionistas satisfechos, también voy a tener que tener y trabajar con procesos de excelencia. Por último, tenemos la cuarta perspectiva, denominada la del aprendizaje y del crecimiento. En esta perspectiva, si se quiere lograr las 3 anteriores, la pregunta que nos deberíamos hacer es cuáles son los fundamentos básicos en términos de infraestructura que tiene que tener mi organización para poder lograr tener procesos de excelencia. Y entonces acá es fundamental tener en cuenta que las personas deben estar capacitadas, que debemos utilizar buenos métodos de trabajo y que los sistemas de información deben ser confiables y oportunos. ¿Para qué? Para poder monitorear y gestionar la organización. Podemos decir entonces que si logramos aprender más de nuestros procesos, nos permitirá mejorarlos. Esto provocará un efecto positivo en nuestros clientes y mejores resultados para nuestra organización. Anteriormente definimos un mapa estratégico como la representación gráfica de los caminos que la empresa pretende recorrer en términos estratégicos. La idea del mapa estratégico es poder identificar relaciones de causa-efecto. El mapa estratégico tiene como finalidad un sentido comunicativo. Veamos el siguiente ejemplo que tenemos a la derecha, desde las 4 perspectivas. Comenzando por la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Podemos decir
que si reforzamos las habilidades críticas y mejoramos el sistema de información, vamos a poder mejorar los procesos comerciales, que estarían dentro de la perspectiva interna. Y así, mejorando esos procesos comerciales, vamos a poder generar seguramente nuevos clientes y vamos a poder fidelizar clientes actuales. Eso nos hace y nos va a hacer incrementar la facturación dentro de la perspectiva del cliente. Y al incrementar la facturación, por ende, vamos a poder maximizar la rentabilidad en la perspectiva financiera. El tablero de comando integral o cuadro de mando integral plantea 4 aspectos claves a tener en cuenta en su construcción. Pasar de la visión a la formulación de la estrategia significa traducir la visión organizacional desde las declaraciones de intenciones hacia una estrategia clara y concreta. La comunicación de la estrategia implica que todos los miembros de la organización deben estar involucrados y ser partícipe de las formulaciones. La planificación, decimos que no podría imaginarse una empresa sin tener un plan estratégico, y menos en el día de hoy sin un adecuado monitoreo de cumplimiento de ese plan. Por último, tenemos el aprendizaje o feedback, que es necesario para evaluar el trabajo y plantear posibles modificaciones en la estrategia formulada. Comprendidos estos lineamientos de armado del cuadro de mando integral, es que se van a plantear factores críticos de éxito desde 4 perspectivas básicas para toda la organización. Analizando la perspectiva financiera, tenemos que ver los accionistas qué es lo que nos piden. O sea, tenemos que tener en cuenta qué miran los accionistas. En general, miran números de tipo económico. Por eso, el Balance Scorecard tiene que incorporar indicadores que sean reveladores de esa estrategia que va a seguir la empresa. Y ahí tenemos que tener en cuenta cuál va a ser la liquidez, la rentabilidad, el margen sobre ventas, el endeudamiento, el punto de equilibrio, la rotación de stock, los ciclos de cobro y otros. En cuanto a la perspectiva de los clientes, debemos tener en cuenta qué aspectos son claves y cuáles son los que debemos monitorear para satisfacer las expectativas de los clientes. Es importante la retención de los clientes y también el incremento de los mismos. Saber cuál es la imagen que le brindamos al cliente, cuál es la cuota de mercado, cuál es la calidad percibida por el cliente, cuáles son los precios relativos, cuál es el valor de la marca, cuál es la fidelización de clientes y cuál es la calidad del servicio de postventa. Respecto a la perspectiva de los procesos internos, tenemos que ver qué procesos internos son claves, cuáles debemos monitorear para poder lograr excelentes productos y servicios para los clientes. Tenemos que tener en cuenta que el mantenimiento de equipos debe ser el adecuado, trabajar con calidad, que los stocks deben ser los adecuados, que haya puntualidad en el servicio, que tengamos eficiencia operativa y que haya cumplimiento de planes. Por último, tenemos la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. ¿Qué soportes básicos debemos tener para poder asegurar que los clientes reciban excelentes bienes y servicios que nos aseguren la rentabilidad y la perdurabilidad a largo plazo? Tendríamos que tener en cuenta la capacitación del personal, la motivación del personal, los métodos y procedimientos que sean los adecuados, que haya una identificación del personal con la empresa, que haya confiabilidad en los sistemas de trabajo y de información. Un modelo de cuadro de mando integral podría ser el que vemos en pantalla, donde desde las 4 perspectivas voy a ver qué es lo que quiero monitorear, o sea, cuál va a ser el factor crítico de éxito y cómo lo voy a monitorear en base a qué indicador. Cada indicador tendrá su fórmula. Una vez que aplique esa fórmula, lo voy a comparar con el ratio correspondiente y de esa comparación me va a salir el resultado. Ese resultado puede ser que sea igual o que sea
menor o que sea mayor. O sea, yo puedo encontrarme con fortalezas, con debilidades, o puedo encontrarme que quizás no haya ningún inconveniente en ese sector o en esa área determinada. Otra forma es el mapa de relaciones causa-efecto de los factores críticos de éxito y sus indicadores. A través de las 4 perspectivas y con un cuadro, nosotros podemos apreciar cuáles son las cosas que debemos cambiar, a qué tenemos que prestarle mayor atención, qué es aquello que quizás esté en negativo o simplemente ver si todo funciona correctamente. Algunas conclusiones a las que hemos llegado es que el rol del directivo es clave en la implementación del Balance Scorecard. El Balance Scorecard se inició como herramienta de control y pasó a ser un modelo de gestión. Controla la implementación de la estrategia, pero a largo plazo. Su comunicación es a través del mapa estratégico y es fundamental la implementación de las iniciativas. Una vez más, muchas gracias por la atención brindada.